Bueno, en esta oportunidad desarrollaremos el ejemplo número 2 de fuerza magnética. El enunciado dice lo siguiente. Un cable largo y rígido que se extiende a lo largo del eje Y lleva una corriente de 5 amperios que fluye en la dirección Y positiva. Literal A. Si un campo magnético constante de magnitud 0.3 Tesla se dirige a lo largo del eje X positivo, ¿cuál es la fuerza magnética por unidad de longitud en el cable? Literal B. Si un campo magnético constante de 0.3 Tesla se dirige 30 grados desde el eje X hacia el eje Y, ¿cuál es la fuerza magnética por unidad de longitud en el cable? Comenzaremos haciendo un pequeño bosquejo sobre lo que se nos está planteando. Es decir, tenemos el eje X, también tenemos el eje Y nos dicen que tenemos un conductor, un cable largo y rígido que se extiende a lo largo del eje Y. Vamos a tener de esa forma. Entonces aquí tendríamos el conductor. Nos dicen que por él se atraviesa una corriente de 5 amperios. Significa que tenemos una corriente hacia arriba cuyo valor es 5 amperios. Si el ejercicio propusiera tener la dirección Y negativa, iría hacia abajo. Las direcciones son muy importantes en estos ejercicios. Ahora bien, resolvamos el literal A. Ya sabemos que la corriente es 5 amperios. Ahora nos están mencionando en el literal A que el campo magnético, su magnitud es 0.3 Tesla, pero tiene una dirección. Dice que se está moviendo a lo largo del eje X positivo. Por lo tanto, vamos a dibujar un pequeño vector que me indique que el campo magnético va hacia la derecha. Me preguntan cuál es la fuerza magnética por unidad de longitud en el cable. Ahora bien, debemos recordar que la fuerza magnética de forma vectorial es igual a la corriente por L cruz B. Entonces necesitamos encontrar el vector. Comenzaremos primero encontrando su magnitud. La fuerza magnética es igual a la corriente por la longitud por el campo magnético por el seno de teta. Hay que tener cuidado con lo que se nos está pidiendo. Nos dicen fuerza magnética y es importante recalcar por unidad de longitud. Entonces realmente lo que nos están pidiendo es fuerza sobre longitud. Por lo tanto, solo necesitamos la corriente, el campo magnético y el seno de teta. Ahora bien, teta viene dado por el ángulo entre la corriente y el campo magnético. Como el campo magnético va a la derecha y la corriente va hacia arriba, aquí hay 90 grados. Y sabemos entonces que si teta es igual a 90 grados, el seno de 90 es 1. Por lo tanto, obtendremos que la fuerza magnética por unidad de longitud es solamente el producto de la corriente por el campo magnético. Nos quedarán 5 amperios multiplicando 0.3 Tesla. Por lo tanto, la fuerza magnética por unidad de longitud es igual a 1.5
¿Y cuáles serían las unidades? La fuerza tiene unidad Newton y la longitud tiene unidad metro. Entonces obtenemos 1.5 Newton sobre metro. Ahora bien, debemos recordar que la fuerza magnética realmente es un vector. Por lo tanto, tenemos que seguir la nomenclatura y dejarlo en forma vectorial. Ahora bien, para ello necesitamos utilizar la regla de la mano derecha. Habíamos dicho con anterioridad que teníamos que colocar primero la mano en la dirección de la corriente. Así que los invito a poner primero sus 4 dedos en dirección de la corriente que va hacia arriba. Sabemos que la corriente no es un vector, pero sí me da la dirección, pero realmente la corriente no es un vector. Entonces tenemos los 4 dedos de la mano derecha hacia arriba y tenemos que cerrar el puño de manera de esta forma. ¿Para qué? Para que el campo magnético, como va a la derecha, tenemos que poner nuestra mano derecha hacia arriba y tenemos que cerrar el puño en el sentido de hacia la derecha, en sentido horario se podría decir. Y se van a dar cuenta que el dedo pulgar nos queda entrando a la página. Significa que la fuerza magnética está entrando a la página. ¿Cómo lo podemos expresar entonces? Si hemos colocado que esto es X y que esto es Y, podríamos decir entonces que lo que va entrando sería Z, pero sería Z negativo, porque realmente lo que está saliendo sería Z positivo. Por lo tanto, para colocarlo en forma vectorial, la respuesta sería la siguiente. Fuerza magnética como vector por unidad de longitud me va a quedar en la parte negativa de la variable z. Significa menos 1.5 y como es en z, esa componente me va a quedar K. Newton sobre metro. En otras palabras, la fuerza por unidad de longitud es de magnitud 1.5 Newton sobre metro y que está entrando a la página. Ahora procederemos a resolver el literal B. Me dice que tengo un campo magnético de 0.3 Tesla. La única diferencia es que ahora el campo magnético no va hacia la derecha, sino que está desplazado o se dirige 30 grados del eje X hacia el eje Y. Por lo tanto, necesitamos hacer un nuevo diagrama para poder interpretar bien la situación. Nos quedará de la siguiente manera. Siempre tenemos aquí el eje X, tenemos aquí el eje Y. Vamos a colocar el cable en la misma posición. La corriente sigue yendo hacia arriba, lo único que cambia es la dirección del campo magnético. Entonces ahora vamos a colocar la corriente va hacia arriba y sigue teniendo una magnitud de 5 amperios. Sin embargo, ahora tenemos un vector de campo magnético que tiene un desplazamiento. Tiene un desplazamiento angular de 30 grados desde el eje X hasta el eje Y. Por lo tanto, vamos a resolver ahora el literal B. La corriente y la magnitud del campo eléctrico siguen siendo la misma. Literal B, la corriente sigue siendo 5 amperios y la magnitud del campo magnético es 0.3 Tesla. Ahora vamos a colocar la expresión de forma vectorial de la fuerza magnética.
se obtiene con la corriente por L cruz, producto cruz, B. Al querer encontrar la magnitud, obtenemos corriente por longitud por campo magnético por el seno de teta. Ahora bien, en esta oportunidad teta ya no vale 90, pero debemos recordar que teta es el ángulo entre la corriente y el campo magnético. Entonces realmente teta es igual a los 90 grados menos los 30 que me dice el ejercicio. Por lo tanto, realmente aquí tengo 60 grados. Entonces en esta ocasión no se me va a eliminar el seno de teta, eso no vale 1, sino que ya tiene un valor fijo. Como me siguen preguntando fuerza por unidad de longitud, tengo que colocar fuerza sobre longitud. Y solo tengo que sacar la multiplicación de la corriente por el campo magnético por el seno de teta. Sustituyendo, obtengo que la corriente es 5 amperios, campo magnético es 0.3 Tesla, y ahora tenemos que colocar el seno de 60 grados. Por lo tanto, la fuerza magnética por unidad de longitud es igual a 1.3 aproximado. 1.3 newton sobre metro. Ese es aproximadamente el valor que nos da la fuerza por unidad de longitud. Ahora tenemos que verificar realmente la dirección. La corriente siempre va hacia arriba. En este ejercicio, ¿verdad? El campo magnético tiene una desviación, pero sigue estando sobre el plano XY. Si ustedes colocan sus 4 dedos hacia arriba, cierran el puño en esa dirección inclinada, el dedo pulgar siempre le sigue quedando hacia adentro de la página. Por lo tanto, el vector de la fuerza por unidad de longitud sigue estando en z negativo. Y la conclusión sería que la fuerza magnética por unidad de longitud es igual, como es z y es negativo, a menos 1.3 en K newton sobre metro. Y esa sería la forma correcta de poder realizar este ejercicio. Existe una forma alternativa que les quedará a ustedes asignado para que lo puedan resolver. ¿Cuál sería la forma alternativa? Pues en este caso tenemos que la fuerza magnética es igual a I por L cruz B. Entonces, la corriente y la longitud serían de la siguiente manera. Perdón, la longitud se podría dejar expresada como la letra L. Entonces yo tendría 5 amperios multiplicando a L, y como está en el eje Y, sería J. Producto cruz con el campo magnético, que sería la componente en X del campo magnético en Y, más la componente en Y del campo magnético en J. Y al hacer el producto cruz, tienen que obtener exactamente el menos 1.3 en K newton sobre metro. Esa sería una forma diferente, una forma externa de poder encontrar o poder llegar a la misma solución.